5, verso 16 es el texto base de la enseñanza de hoy. Amén. Sean tan amables y lo leen ustedes a la 1, a las 2 y a las 3. Están siempre gozosos. Amén. Vamos ahora. Señor Jesús, gracias te damos en esta noche, Señor. Aquí estamos, Señor, para recibir tu palabra en esta hora, Padre Santo. Tu palabra que da vida, tu palabra que edifica, tu palabra que transforma, Señor. Tu palabra que alimenta, aleluya. Oh, en esta noche, Señor, tráenos esa palabra, permítenos entenderla, tomarla para cada uno de nosotros, aplicarla a nuestras vidas, vivirla, Señor, para bien de nosotros espiritualmente. Te lo ruego en el nombre de Jesús que me use para predicar esta palabra en tu nombre santo. Amén. Pueden estar cómodos, hermanos. Vamos a meditar pues en la palabra, una sencilla enseñanza que puede ser muy útil para nosotros. Amén. Amén, amén. Quiero en esta noche, con la ayuda del Señor, hablarles acerca del estado de ánimo. Aleluya. Pero quiero resaltar o hacer énfasis o destacar, gracias hermano, el estado de ánimo del cristiano. Aleluya. Del cristiano, del Hijo de Dios, el estado de ánimo. Para hablar del tema, sin el ánimo de subestimar a ninguno, pero es bueno definir términos, y es bueno que tengamos como claridad de lo que es estado de ánimo. ¿Qué se entiende por estado de ánimo? Aleluya. Entonces, lo podemos mirar de una manera, digamos, natural o de una manera secular, si pudiéramos llamarlo así. Y también lo vamos a mirar desde el punto de vista ya teológico, bíblico o espiritual. Amén. Porque aunque ese estado de ánimo de todos modos en el ser humano cambia, y quiero que consideremos esto. Hablando de la parte natural, desde el punto de vista de lo académico secular, digámoslo así, los estados de ánimo son las emociones que sentimos. El estado mental, digamos que tiene que ver con el estado de ánimo, porque son los pensamientos y son las ideas que acompañan el estado de ánimo. Entonces, estado de ánimo y estado mental van de la mano, porque nuestros pensamientos pueden influir o afectar en nuestro estado de ánimo. Así más o menos se define lo que tiene que ver con lo natural. Cuando yo digo lo natural, espero que nos ubiquemos, porque la Biblia habla del hombre natural y habla del hombre espiritual. Entonces, para que los términos los manejemos nosotros internamente, porque alguien puede decir a qué se refiere el pastor con eso de natural. Entonces, basados en la Biblia, ¿no? Habla del hombre natural y el hombre espiritual. Entonces, así se define desde la parte natural, pero desde el punto de vista bíblico, de lo teológico ya, el estado de ánimo no se puede confundir con las emociones, porque las emociones son situaciones momentáneas, digamos así, mientras que el estado de ánimo
es precisamente eso, espiritualmente hablando. Es un estado. Es un estado. Voy a decirlo de otra manera para que lo entendamos mejor. En el hombre natural, el estado de ánimo depende de unas circunstancias y de unos momentos según la parte emocional, lo que esté viviendo. Y claro, uno aunque es cristiano no deja de ser humano. Amén, amén. Pero ya siendo cristianos cambian las cosas porque no reaccionamos frente a las circunstancias de la misma manera. Amén. ¿Sí? Usted no puede permitir que su estado de ánimo se comporte como se comportaba cuando no tenía a Cristo en su corazón. Amén. Así me queda como más claro, ¿cierto? Entonces, en el sentido natural, el estado de ánimo de las personas depende en gran parte de lo que están viviendo o de lo que están sintiendo, la situación por la que están pasando, y aún tiene que ver con su estado, digamos, de salud. Eso afecta el estado de ánimo. La parte anímica de la persona tiene que ver con el estado de ánimo. Y por eso, cuando a una persona en su estado natural se le altera su estado de ánimo por una emoción o por un sentimiento fuerte, entonces puede llegar a agredir, puede llegar a ofender, o puede llegar hasta ir a las vías de hecho. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Si el estado de ánimo se entra en crisis por una situación, emocionalmente todos no tenemos los mismos temperamentos, ¿no? Hay personas más pausadas, más calmadas, pero hay personas que son más sanguíneas, ¿no? Entonces no se les puede ni pasar una mosca por el frente porque ya dice, bueno, ¿dónde están cuántos son? Su estado de ánimo se dispara. Entonces, hermanos, el estado de ánimo en una persona natural actúa así, reacciona así. Entonces otro lo ofende y entonces él también ofende, y otro amenaza y él también amenaza, y el otro saca el machete y él también lo saca, ¿cierto? Porque hay unas emociones que por naturaleza lo llevan a actuar de esa forma. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero según el texto que leímos, bíblicamente hablando, al verdadero cristiano lo caracteriza un estado de ánimo a pesar de. Amén. Amén. O sea que el estado de ánimo de un cristiano no es tan circunstancial como el estado de ánimo de aquella persona que no conoce de Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Eso no es sencillo, pero es verdad. Amén. Un verdadero cristiano no se iguala con otro porque hay un momento de ofensa o porque hay un momento de crisis o porque se presentó. No. Un verdadero cristiano tiene algo adentro de su vida que no le permite actuar como la gente natural. Su comportamiento es distinto. Amén, amén. Claro, a veces nos olvidamos de eso y a veces nos parecemos mucho al hombre natural. Perdón. Aleluya.
Pero hermanos, discúlpenme que se me fue por el camino bien. Pero resulta que no le queda bien a un cristiano vivir con un estado de ánimo como si fuera un hombre sin Dios, una mujer sin Dios. Es que yo soy así, así nací, así soy. Eso no cabe aquí en la iglesia. Porque nosotros éramos así, nacimos, de pronto nos criamos así, pero Dios nos cogió y nos cambió. Amén. Entonces ya no somos así, ni vamos a ser así. El estado de ánimo de un cristiano lo rige el poder del Espíritu Santo. Porque entre las doctrinas del Espíritu Santo está la doctrina del fruto del Espíritu. Amén, amén. Y el fruto del Espíritu no es una reacción negativa, ni agresiva, ni ofensiva. El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, si ese es el fruto que hay en una persona redimida por Cristo, su estado de ánimo es un estado permanente que es diferente al estado de ánimo de una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Amén. ¿Alguien puede alabar al Señor? Gloria a Dios. Entonces no puede ser circunstancia. No es de circunstancias. Las circunstancias pueden ser, es decir, si las circunstancias son buenas, mi estado de ánimo es bueno. Y si las circunstancias son adversas, mi estado de ánimo es bueno. Y si las circunstancias son pésimas, mi estado de ánimo es bueno. Amén. A eso es que me refiero, ¿no? Y eso es lo que quiero que consideremos. Y bueno, yo sé que muchos de ustedes lo sabían, pero recordárselo no es un problema. Y el que no lo sabía, es bueno que aprendamos eso. ¿Qué estado de ánimo tenemos nosotros en determinados momentos de la vida? Aleluya. A mí me parece que es interesante que lo analicemos. Porque mientras estemos en este cuerpo, en esta humanidad, en este cuerpo corrupto, porque así es, así lo dice la Biblia. Dice que cuando esto es corruptible se está en corrupción, porque esto es corrupto. Entonces, mientras estemos aquí, por instinto vamos a reaccionar naturalmente. Amén. Pero es ahí donde el Espíritu entra y tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Amén, amén. Para no darle rienda suelta al hombre natural. Porque en nosotros hay un hombre espiritual. Amén. Porque la Biblia dice que no hay condenaciones para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que no andan conforme a la carne, es decir, no son naturales, sino que andan conforme al Espíritu, es decir, son espirituales. Y a los Gálatas Pablo les dice: anden en el Espíritu y no satisfagan. El hombre natural invita a satisfacer los deseos de la carne, ¿no? ¿Y cuántas veces un cristiano en la mente y en el instinto y en las intenciones dice: hoy me dan ganas de meterle un puño? Hay poder en Jesús. Pero si somos honestos, alguna vez en la vida nos ha pasado. Lo que pasa es que no actuamos así porque en nosotros hay un estado de ánimo que no puede actuar así. Amén. Y cuando alguien deja que eso pase, eso lo afecta tanto que a muchos los saca de la iglesia. Porque cuando usted tiene un estado de ánimo que no es de cristiano, sino de inconverso, entonces actúa como el inconverso y después lo juzgan, lo señalan, y entonces ya usted le da hasta pena volver a la iglesia y termina yéndose al mundo. Demos gloria a Dios. ¿Qué estado de ánimo tenemos? Por ejemplo, en los momentos de crisis.
La Biblia enseña, voy a citar algunos ejemplos. La Biblia dice en Jueces capítulo 6, en ese capítulo 6 de Jueces vemos a Israel en crisis. ¿Por qué está en crisis Israel? Porque se habían portado mal y Dios había entregado a Israel en manos de pueblos enemigos. Estaban siendo azotados por los madianitas y por otros pueblos que venían y los robaban, se les llevaban las cosechas, los mantenían azotados, estaban en una crisis impresionante el pueblo de Israel. ¿Cómo actuar en momentos de crisis? Y entonces dice la Biblia que estando en esa crisis Israel, entonces Dios le hace el llamamiento a Gedeón. Gedeón era un muchacho campesino que sabía lo que pasaba cada que había cosechas, y entonces él estaba desgranando el trigo, dice la Biblia, golpeando el trigo y desgranándolo en el lagar, en el proceso que le hacían, y entonces para esconderlo de los madianitas, y se le aparece el ángel de Jehová y le hace el llamamiento y lo llama a Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente. Y entonces el muchacho habla con el ángel y comienza una conversación ahí, ¿no? Voy a resumir para no ponernos a leer porque se nos va el tiempo. Pero él comienza una conversación y él le habla de las maravillas de Jehová y de lo bueno que es Jehová y todo. Y Gedeón dice: bueno, y si es tan bueno como nuestros padres dicen, como cuentan nuestros padres que Jehová los guardaba y los dirigía y los ayudaba, ¿por qué estamos en esta crisis? ¿Por qué estamos viviendo en esta condición? Y ahí viene el proceso del llamamiento a Gedeón. Y el ángel le habla a Gedeón y lo convence y le dice: usted es el que va a liberar a Israel de estos enemigos. Aleluya. Y es tanta la crisis que no hay fe, no hay credibilidad. Usted nota que Gedeón no le va creyendo de una vez, sino que le dice: bueno, si es verdad que usted me va a usar, entonces le voy a poner señales y usted me las va a cumplir. Han leído la historia, ¿cierto? Que llueva por fuera y que no llueva adentro, después que llueva adentro y que no llueva afuera, y todo lo que ustedes conocen que hace Gedeón. Y por último, entonces, él termina creyendo que Dios lo puede usar en tiempo de crisis. Pero cuando Dios le da la orden para que reclute al pueblo, al ejército que va a ir a ganar la batalla, entonces conocen ustedes la historia que él reúne 32,000 hombres para la guerra, y Dios le dice: son muchos. Dígale que el que le dé temor de ir a la guerra, que el que le tiemble las rodillas, que se vuelva para la casa. Y así lo hace Gedeón y se devuelven 22,000. Y después le dice Dios: todavía son muchos, Gedeón, llévalos al arroyo. Y en el arroyo no lo deja sino con 300 hombres. Y entonces ahí viene otra crisis. Otra crisis. Porque yo sí pienso, hermano, uno rodeado de 32,000 hombres, uno no le da tanto susto ir a la guerra, pero uno con 300 hombres es otra historia. Pero ya estaba preparado el hombre, ya creía por las señales que había visto. Y eso quiere decir que Gedeón ya no era un hombre natural, sino que ya era un hombre creyente. Entonces la actitud de un hombre creyente, o lo que estamos aprendiendo, el estado de ánimo de un hombre creyente, es totalmente distinto al estado de ánimo de un hombre natural. Gedeón, un hombre natural antes de, pero Gedeón, un hombre creyente después de. Y entonces cuando Gedeón ya es un hombre creyente, Dios le quita todo el ejército prácticamente, pero Gedeón sigue con un estado de ánimo firme. Amén. Aleluya. ¿Sí me entienden esa parte? Amén. Porque nosotros somos muy dados, hermanos,
a bajar las alas, a bajar la guardia, a quedarnos alicaídos, a ponernos tristes, porque una circunstancia, una crisis nos llega a la casa, nos llega al hogar, nos llega a la iglesia, y entonces yo ya no quiero más, yo no voy para el culto, a mí no me pongan, no me encargo, no me digan nada. Y entramos en una situación en la que el estado de ánimo no parece que fuera el de un creyente. Amén. Y Dios quiere gente creyente en la iglesia, Amén. que su estado de ánimo no cambie, Amén. a pesar de las circunstancias. Porque claro, cuando las circunstancias son buenas, todos andamos en el bus de la victoria. ¿Cierto? Qué bueno, y todo está saliendo bien y por aquí es. Pero cuando las circunstancias no son tan buenas, nos queremos bajar del bus todos. Porque cambia, porque se cae el estado de ánimo. Y resulta que en el creyente no puede pasar eso. Porque en el creyente es un estado permanente. Alabanzas al nombre de Jesús. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué hay tanta crisis? Dice Gedeón. En el momento Gedeón está en un estado de ánimo que depende de su estado natural. Pero como ya dijimos, llega el momento cuando es convencido por la palabra y por las pruebas que tiene, y ya es un hombre creyente. ¿Recuerdan ustedes en Números capítulo 14 está la historia? Cuando se enviaron a los espías a la tierra prometida. Amén. Fueron enviados 12 hombres escogidos, príncipes, de los más inteligentes, de los más, de las mejores personas que habían entre el pueblo. Fueron elegidos, escogidos de entre lo mejor, 12 hombres para ir a reconocer la tierra prometida. Amén. Y conocemos la historia que ellos fueron, vieron y hicieron el reconocimiento, trajeron pruebas de lo que allí pasaba. Y dice la palabra del Señor que cuando regresaron, la mayoría de ellos venían con un estado de ánimo caído. Y cuando uno tiene el estado de ánimo caído, eso le transmite al pueblo. Usted se para aquí en este púlpito a dirigir un culto con el estado de ánimo caído y aquí nadie le dice gloria a Dios. Amén. Porque eso se transmite. Y ellos vinieron con el estado de ánimo caído, la mayoría. Y no, nosotros sí, es verdad que fluye leche y miel, es verdad que tal cosa, que tiene vegas, que tiene esto, pero allá en las ciudades son fortificadas, hay guardias por toda parte, los ejércitos enemigos tales están por tal lugar de la costa, los otros están en la montaña, está la ciudad, el territorio rodeado de enemigos, y además entre esos enemigos hay gente grandota, son gigantes, hijos de Aná, parecemos langostas delante de ellos. Nosotros no podemos tomar ese territorio, y eso lo creyó el pueblo. Y ahora ya los que tenían el ánimo caído no eran solamente los 10 que vinieron negativamente, sino todo el pueblo. Y usted ve en el capítulo 14, en el capítulo 13 se habla del tema, y en el capítulo 14 se habla del estado de ánimo del pueblo. Y entonces en la situación del pueblo, el pueblo le reclama a Moisés y le reclama a los demás líderes y les dice: ¿por qué no nos dejaron en Egipto? Allá habían cementerios. ¿Por qué nos trajeron a que muramos por aquí en este desierto? Y todo el pueblo gritaba, lloraba, las mujeres hacían, perdónenme la palabra, berrinches, pataletas, todo el mundo estaba con un estado de ánimo por el piso. Gracias. Entonces, hermanos,
Fue cuando se paró Moisés con Caleb y Josué, rasgaron sus vestidos, le hablaron al pueblo, hicieron callar a las que estaban y a los que estaban haciendo alboroto, y entonces comenzaron a hablarles, porque esos 3 o 4 personas que se estaban dirigiendo al pueblo eran creyentes. Amén. Y resulta que el creyente no le cambia el estado de ánimo. Aleluya, aleluya. Y todos negativos y todos diciendo que no se puede, pero ellos sabían quién era el Dios que los había traído hasta ese lugar, y ellos estaban convencidos que ese Dios que los había traído hasta ahí los iba a llevar hasta el final del camino. Amén. Y eso tiene que ser la iglesia así, hermano. Amén, amén. Usted no puede ser una persona que está hoy bien y mañana no. Usted no puede ser un creyente que hoy dice, hermano, aquí estoy para las que sea, póngame lo que quiera, y mañana diga, no, hermano, yo, a mí no me llama. No se puede ser así. Porque nosotros somos creyentes. Amén. Y alguien dirá, no, pues fácil para el pastor, porque eso me decía un hermano precisamente en la Victoria. Ah, no, pues para usted es fácil, pastor, ¿usted qué problemas va a tener? Como usted no tiene problemas. Y eso cree la gente. Y ustedes no saben, hermano, en estos 25 años, cuántas veces con el corazón arrugado me ha tocado pararme detrás de un púlpito de estos a darle ánimo al pueblo. Amén, amén. Porque el creyente no puede ser así. El creyente tiene que tener un estado de ánimo constante. Amén. Alabanzas al nombre del Gloria a Señor. Dios. ¿Cómo asumieron los líderes y el pueblo? Pues lo asumieron de una manera muy variable, a veces sí, a veces no, pero Moisés, Caleb y Josué y quienes estaban con Moisés también allí, eran creyentes que a pesar de la problemática seguían con su estado de ánimo bien arriba. Aleluya. Amén. En el momento de la crisis, de la dificultad, ustedes se acuerdan de la oración de Habacuc. Amén. ¿Por qué situación estaba pasando Habacuc? Por una crisis bien fuerte. Pero sí me gustaría que esto lo proyectáramos, que es el capítulo 3 del verso 17, ya finalizando, capítulo 3, verso 17 en adelante, para que miremos las palabras de Habacuc en tiempo de crisis y para que nosotros nos apropiemos de ellas y entendamos que el estado de ánimo de un creyente no puede caerse. Aleluya. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales. Con todo, dice Habacuc, es decir, su estado de ánimo está intacto. Amén. Con todo y todo lo que venga y toda la crisis que aparezca, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Ese fue el texto con el que empezamos. Están siempre. ¿Cuántas veces al año, a la semana? Siempre. Hermanos, si ustedes me regalan tiempo, les doy ejemplos. Dígalo, aleluya. ¿Cómo actuar, hermanos? ¿Cómo manejar el estado de ánimo en la enfermedad? Eso es complicado. Si no, pues uno aliviado, ¿cuál es el problema? Pero hermanos, el creyente tiene un estado de ánimo. Un estado. Y claro, la enfermedad golpea, la enfermedad trae crisis, desesperación, la enfermedad no es fácil y uno no le desea a nadie que esté enfermo, al contrario, aquí oramos para que se sanen los enfermos, ¿cierto? Pero las enfermedades llegan, ¿y cuál es el estado de ánimo cuando las enfermedades nos invaden?
Hay una diferencia muy grande que no tengo el tiempo para explicarles detalladamente, pero ustedes conocen, porque ustedes han leído la Biblia, cuál era el estado de ánimo de Job en su enfermedad. Le dijo su mujer: usted todavía no tiene su integridad, maldiga a Dios y muérase, mire. Y él le dijo, como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Usted cree que yo voy a recibir el bien solamente y el mal no lo voy a recibir? Y por allá más adelante dice Job: es que yo sé que mi Redentor vive. Y aunque desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Eso es un estado de ánimo, vea. Y en medio de una enfermedad impresionante. Pero ese no es el mismo estado de ánimo del leproso Naamán, el general sirio. Cuando va donde el profeta y el profeta ni lo atiende, le manda al criado, él se enoja. El estado de ánimo se le cambia. ¿Sí me estoy explicando bien? Entonces él va formalito y le dice: vea, coja esos vestidos, traiga esa platica, traiga esos regalos, y vamos a ponerle una cara bonita al profeta, y vamos a ir con el estado de ánimo bien, porque vamos a ir a pedirle un favor al profeta. Pero cuando el profeta no sale y le mandas a un criado, él se enoja y cambia el estado de ánimo. Y se enojó y dijo: ¿cómo así que Jordán? ¿Cuál Jordán? Si aquí estaban ahí Farfar, que son ríos más limpios, mejores, ¿cómo me va a mandar por allá? Y se le cambió el semblante. Porque, hermanos, el hombre que no es bien creyente le pasa eso. Pero yo sé que la Graciela tiene hombres y mujeres creyentes, que mantenemos un estado de ánimo arriba. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cuál es el estado de ánimo en el momento de la persecución? Complicado. Ahí leímos en Hechos la persecución por los apóstoles, la persecución impresionante, hermanos, pero cambia del hombre natural al hombre espiritual, cambia el estado de ánimo. Amén. Vea, el hijo, uno de los hijos de David, ya estaba prácticamente descartado. El hombre haciéndole la guerra al propio papá, interesado en coger el trono, en sentarse en el trono a como diera lugar. Pero después le salió mal el asunto, porque esto lo maneja Dios. Amén. Y cuando se vio problemado y viene la persecución y sabe que si lo cogen lo matan, salió corriendo para el altar y se agarró de los cuernos del altar y estaba atemorizado, huyendo y buscando escondederos, pagando escondederos a peso. Pero usted ve a unos apóstoles que los están persiguiendo, que los están acusando, que los están metiendo a la cárcel, que los están golpeando, pero que ellos mantienen su estado de ánimo. ¿Con qué autoridad y en qué nombre se atreven ustedes a hacerlo? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron y que Dios levantó de entre los muertos, por él es que este hombre está en vuestra presencia sano, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos. Oiga, y la persecución, y usted, ahí donde veíamos la apertura del culto, dice: se reunieron los gobernantes, los sumos sacerdotes, los alcaldes, los gobernadores, los presidentes, los que habían, las autoridades. Hicieron un consejo de seguridad y dijeron: ¿qué hacemos con estos hombres? Dijo: no, enciérrenlos, y los encerraron. Y vino un ángel y les abrió la puerta y salieron de allá. Hermano, todo lo que sucedió con los apóstoles, pero nunca su estado de ánimo se fue al piso. A Pablo y Silas los encerraron, los golpearon, les rasgaron la ropa, les rompieron la espalda a puros varazos, los metieron al calabozo de más adentro, les amarraron los pies en el cepo, pero a medianoche estaban haciendo culto con el estado de ánimo bien arriba, porque así son los creyentes. Así tenemos que ser los creyentes.
Usted no deje que nada le dañe el estado de ánimo. Que la vecina le barrió la basura y se la dejó en la puerta suya, recójala y sáquela del carro. No es poco pelear, que usted no tiene que actuar como la gente inconversa. Amén. Amén. Que el otro en la calle le atravesó el carro y le hizo cosas, o la moto y lo enredó. No le suelte una palabra descompuesta, porque usted no es así. Usted tiene que mantener un estado de ánimo de creyente. Alabanzas al nombre del Señor. Si el otro lo insulta, si el otro le dice, mire a ver cómo maneja el asunto, no se deje provocar, porque usted y yo somos creyentes, somos hijos de Dios, y los hijos de Dios mantenemos un estado de ánimo permanente. La Biblia dice, estar siempre gozosos. Estén de pie, por favor. Vamos a hablar.